Oye, buenas tardes a todos. Marisol Rojas, que es la encargada de este grupo, digamos, de normas, eh, está bien complicado hoy día, pero bueno, de todas maneras es importante hacer esta presentación de manera de que no se nos vayan acumulando tantas cosas. Además de que en este periodo de abril y mayo, además de que tuvimos un par de circulares de la DDU que vamos a ver, tuvimos también una modificación bien importante de la ordenanza, que la vamos a ver no con todo el detalle porque la modificación son en total como 25 páginas, pero sí vamos a ver los aspectos más importantes de esa modificación para que ustedes puedan tener una idea de cuáles son las materias que aborda, que tienen que ver principalmente con planificación, de manera de que si es que tienen ya consultas o quieren revisar con mayor detalle, van a tener que mirarlo en el decreto que fue publicado de modificación de la ordenanza, que es el DC 57. No sé si está conectada Marcela Rivas, Valentina, porque Marcela Rivas, que es asesora jurídica de la AOA y que le corresponde también trabajar junto con Marisol muchas de las presentaciones que hace la AOA tanto al Ministerio como a proyectos de ley o a la Contraloría, y ella nos va a acompañar hoy día también en la reunión, entiendo, Valentina, ¿o no? Todavía no llegan, pero debería estar por llegar. Ya. Así que cualquier cosa también, Marcela nos puede ir complementando respecto de cuáles han sido las gestiones que ha hecho la AOA en algunas de estas materias. Bueno, y entrando ya en materia, lo primero que tenemos es esta DDU 477, que fue publicada el 4 de abril del 2023 en el sitio del Ministerio de Vivienda, y que tiene por fin ir aclarando si las instalaciones y redes de fibra óptica y los nodos de telecomunicaciones requieren contar en primer lugar con un permiso de construcción o permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales respectiva. Acá, a modo de instrucción, es importante señalar que han sido varias las DDU que se están refiriendo a distintas, digamos, instalaciones u obras que tienen que ver con infraestructura. Hemos visto, por ejemplo, DDU respecto de antenas de celular, hemos visto DDU respecto en el último tiempo de proyectos de hidrógeno verde y de otro tipo de infraestructuras también, porque la verdad que hay bastantes consultas, dado de que en estos proyectos no siempre hay claridad respecto de distintas materias. Uno, primero, que si se entienden permitidos o no se entienden permitidos de acuerdo con los distintos usos de suelo establecidos por los instrumentos, y también respecto a cuáles son los requisitos que tienen que cumplir en términos de permiso. Acá, esta circular fue solicitada por la Subtel, para que se pronunciara respecto del contexto de una serie de proyectos que se van a elaborar subsidiados con fondos del Estado para implementar redes de infraestructura de fibra óptica a lo largo de todo el país, ¿ya? Tanto en las regiones, desde la región de Arica, Parinacota, hasta Magallanes y la Antártica, hay una serie de proyectos de implementación de fibra óptica, y para ello entonces se consulta, en primer lugar, qué ocurre respecto de la situación de permisos de edificación para lo que son digamos, estas instalaciones o estas construcciones asociadas a estos proyectos de fibra óptica. Recordando entonces, el 116 dice, es cierto, que la regla general establece este artículo en términos de que todas las obras de construcción, edificación, urbanización requieren permiso de la Dirección de Obras Municipales, pero tenemos asimismo en este mismo artículo el inciso cuarto, que establece una excepción a esta regla general del 116, diciendo que no requieren permiso las obras de infraestructura de transporte, sanitaria y energética que ejecute el Estado, sin perjuicio de lo establecido en el final del artículo 55, ¿cierto? Los permisos en el área rural, ni las obras urbanas o rurales de carácter ligero o provisorio en la forma que determine la ordenanza general. Entonces, nos está indicando acá que las obras de infraestructura, para los tres tipos de infraestructura, transporte, sanitaria y energética, que ejecute el Estado, no requieren permiso. Ahora, eso evidentemente es un universo de obras que ejecuta el Estado, pero también la Contraloría ya hace un tiempo y en varios dictámenes ha ido aclarando
que este inciso cuarto del 116, que establece que no requieren permiso las obras de infraestructura que ejecuta el Estado, tiene una interpretación amplia, es decir, se aplica no solo cuando las construye directamente el Estado por sí, sino que también a través de sistemas de administración delegada, también cuando lo hace cualquiera de las distintas modalidades que pueden ser, por ejemplo, obras concesionadas, etcétera, ¿ya? Y así, por ejemplo, no ha habido dictámenes en que obras sanitarias construidas por empresas sanitarias se ha entendido por la Contraloría también que no requieren el permiso de edificación porque se entienden comprendidas en el inciso cuarto del 116. Además, ese dictamen indica que las obras de infraestructura no requieren intervención municipal dadas sus especiales características. Y esto es bien relevante porque dice que, dado que las labores que normalmente le corresponden a la dirección de obra en cuanto a la revisión de los proyectos, en este caso las labores de revisión, inspección y recepción que habitualmente realizan las direcciones de obra, en este caso han sido entregadas por el legislador a organismos distintos y por lo tanto el cobro de derechos no tendría una contraprestación de parte de la Dirección de Obras Municipales, por lo tanto no se podrían cobrar derechos en estos casos tampoco. En razón de lo anterior, entonces, señala la DDU que las obras de infraestructura energética, dentro de las cuales quedan comprendidas las de telecomunicaciones que ejecute un órgano de administración del Estado, también mediante el mecanismo de concesiones, no requieren contar con un permiso de construcción ni con recepción definitiva de las direcciones de obra municipal, ¿ya? Y dentro de esto quedan comprendidas las concesiones otorgadas al alero de concursos públicos del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, que son justamente estos proyectos de fibra óptica. Ahora, esta DDU vuelve a recordar algo que está en el 2129 de la ordenanza, que tiene que ver con cómo se componen de alguna manera las obras de infraestructura, y esto tiene relevancia para efectos de lo que son los usos de suelo establecidos en los instrumentos, porque dice que las obras destinadas al tipo de uso de suelo e infraestructura distinguen dos situaciones, ¿ya? Y esto lo ha repetido ya en varias circulares la DDU. Primero, lo que son las redes de distribución de comunicaciones, de servicios domiciliados y los trazados de infraestructura, es decir, todo lo que son las redes y trazados por una parte, y luego, por otra parte, lo que son las edificaciones o instalaciones que no formen parte de esta red o trazados, ¿ya? Añade esta circular que las redes y trazados están constituidos por todos los componentes que permiten distribuir el servicio que prestan desde el lugar de generación hasta el lugar de destino, y que en este contexto existen instalaciones que también son parte de la red. Luego el inciso segundo del 219 señala esto que es bien relevante, que las redes de distribución, redes de comunicaciones y de servicios domiciliarios y en general los trazados de infraestructura se entenderán siempre admitidos y se sujetarán a las disposiciones que establezcan los organismos competentes. Por lo tanto, en estos casos, el instrumento de planificación deberá reconocer las fajas o zonas de protección necesarias de acuerdo con la normativa vigente y destinar las áreas verdes, vialidad u otros usos determinados por dicha normativa. Entonces esto es bien relevante porque hay que recordar que entonces siempre las redes y trazados se entienden como admitidos en cualquier uso de suelo en los instrumentos de planificación. De esta manera, los trazados regionales de infraestructura óptica, como los nodos de comunicaciones, los términos descritos en esta circular, corresponden a redes de infraestructura destinadas a la distribución de servicios de telecomunicación y por lo tanto deben ser categorizados como redes y trazados para los efectos del 2129 y entenderse como siempre admitidos. Algo que no dice esta circular, pero sí lo ha dicho en otras circulares vinculadas al tema también de infraestructura, es que lo que no corresponde a redes y trazados y que corresponde a instalaciones y edificaciones se entiende siempre admitido en el área rural, pero no así en las áreas urbanas, en donde entonces hay que sujetarse a la normativa establecida por el instrumento de planificación. Así nos encontramos que hay algunas instalaciones que no están permitidas en algunos instrumentos de planificación, lo que complejiza a veces el desarrollo de estos proyectos de infraestructura y es probablemente temas que hay que revisar. Lo digo, por ejemplo, a propósito de los proyectos de hidrógeno verde, que algunos tienen algunas complicaciones respecto de algunas de sus instalaciones. No sé si hay alguna duda respecto de esta circular, alguna consulta. Y Carmen Paz en el chat, David Rodríguez pregunta, ¿se entiende que las plantas de tratamiento están siempre admitidas? Las plantas de tratamiento, eso es infraestructura sanitaria, por lo tanto, no está siempre admitido.
Hay que entender que lo que está siempre admitido son las redes y trazados de los proyectos de infraestructura, y en este caso las plantas de tratamiento corresponden a infraestructura sanitaria y corresponderían a instalaciones o edificaciones, y no a redes y trazados. Redes y trazados, como vemos acá, corresponde a aquello que distribuye el agua, la energía, en este caso la fibra óptica o lo que sea, desde un punto a otro. Entonces, ya en el resto de la infraestructura que no corresponde a redes y trazados, están siempre admitidos en el área rural, pero no en el área urbana, no siempre están admitidos. No sé si se contesta la pregunta. David, si quieres, prende el micrófono para que lo puedas hablar directamente con Carmen. ¿Se escucha? Sí, Hola, ¿cómo estás? hola David. Oye, lo que pasa es que hay una norma de sistema de reutilización de aguas grises que está publicada el diciembre del 2020 y en ella hay una serie de indicaciones sobre las plantas de tratamiento en zonas urbanas, pero que no están atendidas por los servicios sanitarios correspondientes. Y hace referencia a un reglamento que no sé si está vigente o no sé si ha salido ese reglamento. Entonces, por eso llega mi pregunta. La verdad Sí. es que yo entiendo lo que tú dices del tema de los trazados, pero las plantas de tratamiento, por ejemplo, en zonas urbanas como Maitencillo, las playas, y en que son necesarias para los edificios que se están proyectando ahí, Claro, hay municipalidades que están rechazando los permisos porque no está el permitido el uso de uso del suelo. suelo, Sí. que es lo más absurdo que hay. Entonces, por eso es que te estoy preguntando. Ahí, David, mira, si quieres después me mandas un correo electrónico o un WhatsApp, porque como nosotros estamos revisando todo el tiempo la normativa, los cambios de la normativa, pero también la jurisprudencia administrativa, y han habido pronunciamientos respecto del tema de las plantas de tratamiento que se entienden como complementarias al uso de suelo que corresponda. En este caso, por ejemplo, se entienden como necesaria o complementaria para el uso de suelo vivienda, y según la Contraloría, de algún dictamen que yo recuerdo que lo tendría que buscar para poder mandártelo, se entienden como admitidas, pero así todo, la verdad que la jurisprudencia de la Contraloría, a pesar de que es obligatoria para las direcciones de obra, tal como tú señalas, muchas veces hay que ir con el dictamen, y a veces ni siquiera con el dictamen hacen caso, y hay que ir a la Ceremi, y hay que pelearla. Pero la verdad es que en este caso la planta de tratamiento se entiende como complementaria del uso principal, y por lo tanto la Contraloría ha dicho que se debiera entender como siempre admitía. Claro, Sí, ahora, respecto de lo de las aguas grises, entiendo que falta efectivamente la publicación del reglamento, pero si quieres lo podemos profundizar un poco más, me mandas un mail y ahí buscamos más la información. Vale. ¿Te Bueno, parece? ya. Bueno, en este caso de esta DDU se refiere específicamente al tema, digamos, de lo que son los redes y trazados, es decir, proyectos de infraestructura de fibra óptica, pero yo diría que en los últimos 2 años ha habido una serie de circulares que, como yo les comentaba, que está profundizando y aclarando una serie de conceptos que tiene que ver justamente con estas dudas que a veces hay respecto de los permisos, autorizaciones o qué cosas están permitidas y no en las áreas urbanas y en las áreas rurales respecto de los proyectos de infraestructura. Y esto es súper relevante porque a veces estas normativas no bien interpretadas o no bien entendidas significan un freno para las inversiones y para el desarrollo de proyectos que son súper importantes. Entonces, por eso es bien importante Correcto. que se vayan aclarando. Sí, mira, Bueno, sobre todo, solamente una última cosa, sobre todo en el tema de las áreas de extensión urbana, que se consideran urbanas, pero sin embargo no tienen sanitaria que lo abastezca, que está fuera de claro. su área de concesión. Entonces quedamos en el aire y los proyectos que se hacen en esas áreas, tenemos este problema que las plantas de tratamiento no están admitidas y hay que pedir un permiso especial. Así es. Ya, Así es, sí, gracias. es un tema bien relevante y bien relevante para la vivienda en este caso, para los proyectos habitacionales, etcétera.
Gracias. Bueno, luego tenemos esta DDU que es bien positiva, bien interesante, que es la 478, se publicó el 7 de abril, y en que la DDU emite esta circular en atención a diversas consultas recibidas sobre la aplicación de normativa urbanística, particularmente rasantes y distanciamiento, respecto de los sitios resultantes de un condominio tipo B, ¿ya? Y a partir de este análisis que hacen, digamos, los abogados de la DDU, es que se modifican entonces las circulares DDU 192 y la DDU 553 para adaptarlas entonces al criterio que se establece ahora. Primero, digamos, una explicación general, pero para que estemos todos claros, en la ley de copropiedad se establecen dos tipos de condominios, ¿cierto? Tenemos los condominios tipo A, en los cuales la esencial diferencia con el condominio tipo B es que en el condominio tipo A tenemos un terreno común a todos los copropietarios y tenemos edificaciones construidas sobre este terreno que es común. En el condominio tipo B, en cambio, tenemos áreas o zonas comunes, por ejemplo, vialidad, áreas verdes, etcétera. Entonces tenemos terreno común, pero también tenemos terrenos que se asignan en propiedad a los distintos copropietarios. De esta manera, si pensamos en un condominio de casas, en un condominio tipo A, las casas están construidas en un terreno común. En el caso de un condominio de casas en un condominio tipo B, las casas están construidas sobre terrenos dados en propiedad a cada copropietario y además existe terrenos que son comunes a todos ellos, por ejemplo, áreas verdes, vialidades, etc. ¿Ya? Dicho eso, entonces tenemos claro que el condominio tipo B se asigna en propiedad a copropietarios sus terrenos. Lo anterior, en virtud de que se advierte una contradicción entre las citadas circulares, que son las que se modifican ahora, respecto a la determinación de si en un condominio tipo B, las rasantes y distanciamientos que establece el 263 se tienen que cumplir solo respecto en el cual se emplaza el condominio tipo B, es decir, se aplican rasantes y distanciamiento respecto del terreno completo del condominio, o si también debieran cumplirse respecto de los sitios o unidades resultantes del referido condominio, es decir, si también hay que aplicar estas normas urbanísticas respecto de cada uno de los sitios individuales al interior de este condominio. Para responder a las consultas se debe determinar si las divisiones entre sitios o unidades resultantes de un condominio tipo B tienen realmente el carácter de deslinde, porque el 263 nos habla de deslinde para efectos de aplicar estas respectivas normas. O si existe alguna norma que exija el cumplimiento de estas normas urbanísticas respecto de los sitios o unidades resultantes de estos condominios. Primero, no se advierte, dice la DDU, a nivel legal o reglamentario alguna disposición que le confiera a las divisiones dentro de estos sitios al interior del condominio o unidades el carácter de deslinde. No se habla en ninguna norma de nuestro ordenamiento de que haya deslinde dentro de estos sitios al interior del condominio, ni que permita concluir que estos sitios o unidades de un condominio tipo B tienen una regulación distinta a los resultantes de un condominio tipo A en materia de distanciamientos y rasantes. De esta manera, entonces, para dar cumplimiento a los distanciamientos y rasantes que establece el 263 de la ordenanza, estos deberán aplicarse solo respecto del predio en que se desplaza el condominio, es decir, se aplican rasantes y distanciamientos solo respecto del predio común completo y no respecto de los predios individuales al interior del condominio. Así que en ese sentido entonces se está modificando la DDU 192 y se modifica la redacción que tenía, y lo mismo la 353 también se modifica la redacción que tenía, de manera de que quede totalmente claro que no se tienen que aplicar distanciamientos y rasantes respecto de los sitios individuales al interior de un condominio tipo B, sino que se aplican respecto de los deslindes del terreno completo, ¿ya? Si hay alguna duda respecto de este tema. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, hola, soy María José. Sí, tengo la duda, entonces, normativamente, los polígonos resultantes de un condominio tipo B son categorizados como límites de uso y dominio exclusivo, no, o sea, como tú dices que no son deslindes, ¿serían límites de uso y goce exclusivo? ¿O Es que no- cómo se llaman normativamente? O sea, son propiedad y de hecho están asignados en propiedad individual para cada uno de los copropietarios, pero no se consideran deslinde. Hay que pensar que la copropiedad de alguna manera es como una especie de ficción legal.
En el mismo sentido, por ejemplo, cuando tú tienes un condominio tipo A y tú tienes un edificio, cada una de esas unidades son propiedad exclusiva, ¿cierto? En Ujú. este caso, cada uno de estos sitios resultantes en el condominio tipo B son también propiedad exclusiva y se inscribe como tal en el conservador de bienes raíces, pero no hay un deslinde propiamente tal desde el punto de vista jurídico entre uno y otro, sino que lo que hay es un límite entre Ya, propiedades asignadas de manera exclusiva, tal como podría ser la misma ficción respecto de un departamento de uno respecto del otro. ya, Un sí, límite entiendo, virtual. ¿Se entiendo. entiende? Porque esa es súper buena tu pregunta, María José, porque efectivamente son estas como particularidades jurídicas que tiene la figura de la copropiedad que a veces nos hace confundirnos, pero en ese sentido el condominio tipo B, que asigna unidades de terrenos, es la misma figura, lo único que lleva a terreno que lo que podrían ser las unidades de Las unidades departamento. construidas. Sí. Ya, perfecto. Marcela, Gracias. Marcela Rivas, ¿estás por ahí o no? No, No se Marcela no va a poder participar, está en una Pero reunión y eso no de puedo alguna salir. manera es el porqué, y es súper interesante el ejercicio que hizo la DDU en este caso, de afinar, digamos, jurídicamente lo que se entiende, porque la norma urbanística efectivamente se aplica en este caso del 263 a deslindes, ¿ya? Y acá no habría deslinde. La copropiedad de alguna manera, como decía, es una ficción jurídica en la cual hay un terreno común y al interior de ese terreno hay unidades asignadas en dominio exclusivo, pero esas unidades de dominio exclusivo no tienen realmente un deslinde respecto de los otros copropietarios. El deslinde es cuando es una propiedad sola, digamos, y no en condominio. Así es que eso es súper importante para ustedes tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la aplicación de rasantes y distanciamientos en los condominios tipo B, y para que tengan en cuenta esta circular, porque probablemente muchas direcciones de obra se van a demorar en entender que se tiene que aplicar de esta manera. Y luego tenemos esta modificación bien relevante, que es la que les contaba yo de la ordenanza general, es el decreto 57, ustedes van a ver, ven acá en el encabezado que es del 17 de diciembre del 2018, que ya estaba lista esta modificación a la ordenanza, estuvo mucho tiempo en la Contraloría, yo creo que también estuvo mucho tiempo en revisión, dado, digamos, el cambio de gobierno. Cuento corto, finalmente, esto ya se publicó en el Diario Oficial el 6 de abril pasado, y modifica la ordenanza general con el objeto de adecuar una serie de disposiciones, y por eso yo les contaba que es una modificación bastante extensa, porque está adaptando cambios que tienen que ver con la ley 21.078, que es la ley sobre transparencia del mercado del suelo. Pero esta ley sobre transparencia del mercado del suelo no tiene solo normas sobre transparencia del mercado del suelo, sino que también tiene un montón de normas que tienen que ver con cambios a los instrumentos de planificación, ya que vamos a ver los principales de ellos. Y luego también cambios respecto de la ley 21.074, que es fortalecimiento de la regionalización. Y ahí hay un par de cambios que vamos a ver los más relevantes. Primero, respecto de la 21.078, como les decía yo, son modificaciones respecto a los instrumentos de planificación, y acá sobre el fortalecimiento de la regionalización, la 21.074, en que vamos a ver que se elimina uno de los instrumentos, que es el plan regional, pero asimismo también, y esto no está en esta presentación, pero ustedes se van a dar cuenta cuando vean la ordenanza, es que se modifican casi todas las tablas de la ordenanza, ya que en todas ellas se hablaba de región 1 a la tercera, cuarta a la sexta, no sé qué. Bueno, todos esos números ahora se reemplazan por los nombres de las regiones, porque en el fondo con esta ley de regionalización desaparecen esos números, y ahora cada región es individualizada por su nombre: Arica, Parinacota, Tarapacá, etcétera, lo que corresponda. Entonces todas las tablas no se cambian los contenidos de las tablas, sino que se cambian en el fondo esta nomenclatura.
En cuanto a nuevos conceptos, se introducen nuevos conceptos en la ordenanza, se incorpora este concepto de imagen objetivo que fue incorporado por la ley 21078 y que tiene que estar ahora en los distintos niveles de la planificación, una propuesta de desarrollo urbano del territorio a planificar a través de la cual se pretende dar cumplimiento a los objetivos de planificación cuyos contenidos y procedimientos de formulación se establecen en el 215 de la ordenanza. La imagen objetivo de alguna manera es esta explicación a través tanto de planos como de memoria, en que de una manera con un lenguaje simple y directo se explique cuáles son los objetivos de la planificación, ya sea de un nuevo instrumento o de una modificación. Esto ya lo hemos estado viendo, porque la verdad es que a pesar de que no se había modificado la ordenanza, la ley sí está vigente y por lo tanto desde la publicación de la ley 21078 es que todos los instrumentos hacia adelante ya han ido incorporando la imagen objetivo. Luego, instrumento de planificación territorial, se modifica también este vocablo, ya que se elimina de acá el plan regional, ¿ya? Y se deja solamente el plan regulador intercomunal o metropolitano, el plan regulador comunal y el seccional y el límite urbano. Pero ya no tenemos el plan regional porque este fue reemplazado por esta ley por los planes reguladores de ordenamiento territorial o los PROIT. Luego, entrando ya en materia respecto de las modificaciones, es que se modifican los requisitos que debe cumplir el certificado de informaciones previas. Se mantiene todo lo que ustedes ya conocen, pero se agregan algunos aspectos. Primero, el CIP puede ser otorgado por la Dirección de Obras o por la Seremi cuando una municipalidad no cuente con Dirección de Obras Municipales. Y en cuanto a los elementos o materias que debe incluir el CIP, se agregan varios. Primero, se establece que en aquellos instrumentos de planificación territorial que cuenten con incentivos de normas urbanísticas, se tiene que indicar entonces en el certificado de informaciones previas el incentivo que corresponda a esa zona determinada. Otras condiciones que afecten el predio, como por ejemplo declaratorias de postergación de permisos, que las postergaciones pueden ser por modificación del instrumento de planificación, o bien por ejemplo, se haya iniciado una solicitud de declaratoria de humedal urbano. En ese caso de postergaciones se tiene que incluir en el certificado. Condiciones establecidas en el plan regulador intercomunal o metropolitano, de acuerdo al artículo 183, estos son incentivos normativos de nivel intercomunal o metropolitano, también tienen que estar. Respecto a las comunas que no estén normadas por un instrumento, el certificado de informaciones tiene que dejar constancia de esta situación e indicar de manera expresa que en tales casos se aplican las normas urbanísticas supletorias, ya que son las establecidas justamente por la Ley de Mercado de Transparencia del Suelo en el artículo 28 y siguientes. La verdad que esto es bien relevante porque no solamente no se incorporaban la aplicación de estas normas supletorias que ya están en la ley y en la ordenanza en los CIP, sino que muchas veces los directores de obras ni siquiera sabían de la existencia de estas normas supletorias. Ahora yo creo que van a tener que estar un poco más enterados porque es obligatorio incorporarlo en los CIP. Y debe dejar constancia de los territorios en que aplican normas supletorias contenidas en el artículo 28 quinques de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que son las que yo les decía. Luego, en cuanto a información sobre el estado de tramitación de los permisos de urbanización y edificación, se agrega un nuevo artículo 1422 que establece que para efecto del cumplimiento del artículo 28 undécis de la ley, que es acceso a la información, que es algo que se está incorporando con bastante fuerza a partir de la Ley de Mercado de Transparencia del Suelo, ya todo, por eso lo de imagen objetivo y todo lo que es acceso a la información. Las direcciones de obras o la Seremi de vivienda, cuando otorguen permiso en reemplazo de las DOM, deben enviar a más tardar el día 15 de cada mes a través del sistema de información en línea que se mantendrá para dicho efecto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la información correspondiente al mes inmediatamente anterior respecto de todas las autorizaciones que hayan dado en el mes anterior. Lo tienen que hacer entonces tanto las direcciones de obras como las Seremis. Respecto al sistema de información sobre estado de tramitación de permisos, se agrega, perdón, ese ya lo dije. Luego, enumeración de los instrumentos de planificación territorial, esto ya se los comenté, se elimina del 212 el plan regional y quedan solamente estos 4 instrumentos, el intercomunal, comunal, seccional y el límite urbano. Luego dice que en aquellas zonas urbanas que no estén normadas por un plan regulador comunal o por un seccional, ya
situación aplicable a los casos regulados únicamente por un límite urbano, aplicarán las normas supletorias contenidas en el 28 quinques de la Ley General. Por el contrario, las normas supletorias contenidas en el artículo 28 quinques no serán aplicables a las áreas de extensión urbana establecidas por un plan regulador intercomunal o metropolitano. Acá lo dice de manera expresa, porque esta es una duda que existía respecto de si estas normas supletorias que establece ahora la ley, eran aplicables a las zonas de extensión urbana o no. Ahora la ordenanza lo aclara, sin lugar a dudas, no son aplicables a las zonas de extensión urbana, ¿ya? Solamente entonces en caso de que no exista plan regulador comunal o que en una zona determinada de un plan regulador no haya normas, se aplican estas normas supletorias. Se modifica el 213 aclarando que las normas transitorias dictadas por un plan intercomunal o metropolitano no se consideran como zonas normadas, ¿ya? Como ustedes saben, los intercomunales o los planes metropolitanos tienen la facultad de dictar normas supletorias mientras no se hayan dictado las correspondientes del nivel del plan regulador comunal o que corresponde a ese nivel. Estas normas se mantienen vigentes mientras no se dicten las correspondientes normas del plan regulador comunal. Ahora, para efectos de aplicar las normas supletorias del 28 quinques, se consideran estas zonas como normadas, por lo tanto se aplican estas normas del instrumento intercomunal y no las del 28 quinques. Publicidad de los instrumentos de planificación territorial. Se modifica el 214, agregando como requisito de entrada en vigencia de los instrumentos de planificación la publicación en el sitio electrónico del organismo competente. Ya no es suficiente lo que hemos visto hasta ahora, la publicación en el diario oficial, sino que dice acá que entonces los instrumentos de planificación territorial, sus modificaciones o sus enmiendas, entran en vigencia a partir de la fecha de publicación de estos actos administrativos junto con su respectiva ordenanza en el sitio electrónico del organismo competente, ¿ya? Y junto con ello, además, tiene que ser informado a través de un aviso en un periódico regional o comunal, o en una radio comunal, y además en el diario oficial. Entonces, son de alguna manera requisitos conjuntos. Se tiene que publicar en diario, se tiene que publicar en el diario oficial, pero es obligatorio para su entrada en vigencia la publicación en el respectivo sitio electrónico. En este caso de la municipalidad, o si es de un instrumento de nivel intercomunal, de la Ceremi, etc. Adicionalmente, se agrega como requisito que copia certificada por el respectivo ministro de Fe de la memoria, los planos y la ordenanza se archiven en los conservadores de bienes raíces respectivos. En la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, en la Ceremi del respectivo ministerio, cuando se trate de instrumentos comunal en la municipalidad correspondiente. Ahora, se está agregando además esto de los conservadores, entonces se van a tener que incorporar también registro de los conservadores de bienes raíces para incorporar entonces los instrumentos de planificación. En cuanto a los textos coordinados y refundidos de los instrumentos de planificación territorial, se indica que la autoridad facultada para su promulgación podrá aprobar versiones actualizadas de estos mismos y fijar textos refundidos, coordinados y sistematizados de la ordenanza. Esto es bien relevante porque si bien muchas municipalidades lo hacían, otras no lo hacían, y la verdad es que también algunas habían sido cuestionadas en cuanto a su facultad de publicar estos textos coordinados y refundidos. ¿Ya? Ahora se dice expresamente en la ordenanza que están facultados para hacerlo. Actualización de los instrumentos de planificación territorial. La ley 21.078 sobre transparencia del mercado del suelo agregó un artículo 28 sexy que establece a los instrumentos de planificación exigencia en cuanto a una actualización periódica de los instrumentos, y establece que esto no puede exceder de 10 años, ¿ya? Las Ceremis van a tener que supervigilar el cumplimiento de esta exigencia de actualización mediante un seguimiento periódico de los instrumentos de planificación, tanto de nivel comunal como intercomunal, ¿ya? Y si la municipalidad respectiva no da inicio a este procedimiento de actualización, las Ceremi lo pueden de oficio realizar la evaluación del respectivo instrumento objeto de determinar las necesidades de actualización. Ahora, probablemente ustedes se van a preguntar, ¿se establece algún plazo de duración? La verdad que no, solamente se establece este plazo de actualización que no puede exceder de 10 años, pero la verdad que nos encontramos a veces con instrumentos de planificación que solamente en su tramitación de su modificación se demoran 5, 6, 7 años. La verdad es que
en ese sentido falta probablemente la pata de también de que se cumplan los plazos, digamos, de cumplimiento de las modificaciones, porque muchos de ellos incluso exceden este plazo de los 10 años en sus modificaciones. Entonces, bueno, pero de todas maneras es positivo que se establezca esta obligación de actualización de los instrumentos. En cuanto a imagen objetivo y sistemas de información de los instrumentos, se agrega a través de esta ley un artículo 28 Octis que establece la obligación de que los instrumentos cuenten con imagen objetivo y consulta pública, ¿ya? Se reemplaza el 215 de la ordenanza, la imagen objetivo se tiene que plasmar en un resumen ejecutivo y en uno más plano. Y el resumen ejecutivo, esto está mucho más desarrollado en la modificación de la ordenanza, ustedes lo pueden ver, pero en resumen, lo que tiene que sintetizar en un lenguaje claro y simple es el diagnóstico territorial con sus distintos fundamentos técnicos y ambientales, los objetivos generales que tiene el plan, las alternativas de estructuración debidamente evaluadas, identificando un orden priorizado, aquellos por los cuales se está optando en el instrumento, y los cambios o efectos que se provocarán las distintas alternativas de estructuración evaluadas respecto de la situación existente. Eso es algo que tiene que tener entonces esta imagen objetivo. En cuanto a la elaboración de planos reguladores intercomunales o metropolitanos, se incorporan en el proceso de elaboración estas exigencias en cuanto a imagen objetivo. Se establece entonces el 219 de la ordenanza y se agrega que una vez elaborado el anteproyecto del plan, el Consejo Regional acordará a someterlo a un proceso de consulta pública, ya junto con el informe ambiental que corresponde hacer en virtud de su evaluación ambiental estratégica. Cumplidos con estos trámites, la Seremi de Vivienda elabora el proyecto de plan regulador y lo tiene que remitir al gobierno regional para su aprobación definitiva, ¿ya? Se incorpora además en el 219 un inciso octavo que señala, y esto es bien relevante, dice, las disposiciones del plan regulador intercomunal se entenderán automáticamente incorporadas a los planes reguladores comunales. Esto es nuevo, no lo decía en la ordenanza en ninguna parte, y la verdad es que al contrario, se entendía muchas veces de que, aunque se modificara el instrumento de nivel metropolitano o intercomunal, había que esperar a que se modificara posteriormente en esa línea el instrumento de nivel comunal. Sin embargo, ahora se incorpora este artículo 219, este inciso octavo, que lo dice de manera expresa. Curiosamente, no se incorpora ninguna mención sobre esta materia en el CIP. ¿Se acuerdan que vimos antes que en el CIP se agregaron varias materias que se tienen que incorporar? Y sin embargo, no se habla nada respecto de estas disposiciones del plan intercomunal que se entienden incorporadas automáticamente, pero probablemente la DBU más adelante lo va a tener que aclarar, pero este es un tema bien relevante que hay que tener en cuenta. En cuanto a las enmiendas de los planes intercomunales o metropolitanos, se incorpora la posibilidad de aprobar enmiendas a los planes reguladores intercomunales o metropolitanos en una serie de materias que antes no estaban consideradas, ¿ya? Primero, establecer declaratorias de utilidad pública destinadas a vías expresas o troncales, reclasificar o asimilar vialidad, disminuir la calificación de los usos permitidos según sus riesgos para actividades productivas, incrementar o disminuir hasta en un 20% las densidades promedio o densidades máximas fijadas por el instrumento, incrementar o disminuir las normas urbanísticas aplicables a la infraestructura o actividades productivas, disminuir algunas de las áreas verdes definidas en el plan como uso de suelo en un porcentaje inferior a un 5% de su superficie, reconocer las áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial cultural, reconocer o modificar las zonas no edificables para ajustarse al ordenamiento jurídico que las establezca, modificar los trazados de las vías intercomunales, siempre que se cuente con un informe favorable de la serie de vivienda. Entonces, todas estas materias que están resumidas acá y están mucho más explicadas en el respectivo artículo de la ordenanza, hoy se pueden modificar a través de enmienda, y esto también es bien positivo porque muchas de estas materias antes implicaban una modificación del instrumento. La enmienda, en cambio, tiene un procedimiento bastante más simple y por lo tanto entonces todas estas materias van a poder entonces modificarse en los instrumentos de nivel intercomunal o metropolitano a través de la enmienda. En el procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes reguladores comunales se establece también la obligatoriedad de la consulta de la imagen objetivo. Entre otras materias se agrega que si no existe plan regulador metropolitano o intercomunal que incluya esta comuna,
el informe de la Seremi de Vivienda y Urbanismo va a tener que ser remitido al gobierno regional para su aprobación. Es decir, acá hay un cambio relevante porque en todos aquellos planes reguladores que no están dentro de un intercomunal o metropolitano, es el gobierno regional el que aprueba finalmente el instrumento, y en este caso el plan regulador comunal es promulgado por resolución del gobernador regional, ¿ya? Así es que eso también es un cambio relevante. Enmienda a los planes reguladores comunales, se modifica el 2113, estableciendo que el Consejo Municipal puede autorizar enmiendas a fin de introducir ajustes a los trazados contemplados en el plan regulador comunal o en los planes seccionales referidos a pasajes, vías locales o de servicio que tengan un informe favorable de la Seremi de Vivienda, y se agregan materias también que pueden ser modificadas a través de enmiendas a los planes reguladores comunales. Y estas son estas letras que se agregan de la K a la N: reconocer áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial cultural, reconocer o modificar las zonas no edificables para ajustarse al ordenamiento jurídico que las establezca, reclasificar o asimilar la vialidad estructurante al nivel inmediatamente superior o inferior, derogar o modificar disposiciones de la ordenanza local o el plano producto de modificaciones normativas o pronunciamientos de órganos competentes que afectan al instrumento. Muchas veces pasa que la Contraloría da instrucciones o la DU respecto de que tienen que rectificarse, y esto entonces ahora se puede hacer en el plan regulador comunal a través de una enmienda. Y las enmiendas estarán exentas de cumplir con la imagen objetivo, pero sí deben acatar lo referido a acceso a la información de los instrumentos. Planes seccionales: en los casos en que no exista plan regulador comunal, se podrán aprobar planes seccionales utilizando el procedimiento del 28 octis y 43 de la ley, ¿ya? Y con este fin se modifica el artículo 2115 de la ordenanza. Se establece en la nueva redacción que los planes seccionales consistirán en una memoria explicativa, en una ordenanza local que fije las normas urbanísticas referidas a usos de suelo, altura máxima de edificación, densidad máxima, subdivisión predial mínima, sistema de agrupamiento, coeficiente de constructibilidad, áreas de riesgo, declaratorias de utilidad pública, áreas de protección de recursos de valor natural o patrimonial cultural, y la red vial estructurante, y en uno o más planos que grafiquen lo anterior. Por lo tanto, el plan seccional ahora tiene competencias mucho más amplias que las que tenía antes, y la verdad es que salvo coeficientes de constructibilidad, me parece que están prácticamente todas las normas urbanísticas. Y los planes seccionales estarán exentos de cumplir con la imagen objetivo, pero sí deben cumplir con la exigencia de acceso a la información de los instrumentos. Así que acá también tenemos un cambio relevante, ya que a través de planes seccionales se pueden hacer en el fondo regulaciones bastante más relevantes cuando no exista plan regulador comunal vigente. Y en materia de los cambios respecto de la ley 21.074, que es sobre fortalecimiento de la regionalización, bueno, ya vimos que se eliminó en primer lugar el Plan Regional de Desarrollo Urbano, y también lo que yo les conté, que esta nueva denominación para cada una de las regiones del territorio nacional, lo que repercute en una serie de artículos de la ordenanza, principalmente todas aquellas tablas entonces que hacían mención a las regiones con sus números, entonces todas ellas se están modificando. Eso sería respecto del DS 57, esta modificación súper relevante de la ordenanza en materia de planificación, pero que bueno, afecta súper directamente nuestra actividad. Por eso que si bien este es un resumen súper resumido de estas 25 páginas de cambios que tiene la ordenanza, y que yo de todas maneras les recomiendo tratar de leerla para que puedan ver el detalle de cada uno de estos cambios, de estas disposiciones, pero en esta presentación tenemos de alguna manera lo más relevante. No sé si hay alguna duda, sino para contarles súper someramente del fallo del Tribunal Ambiental respecto de un humedal. Hay, no sé si en el chat. No, Carmen Paz, no hay No. ninguna pregunta. Ok. Sigo adelante entonces. Tenemos este fallo del tercer tribunal ambiental por el caso del humedal exartesano. Este fue un fallo que se publicó súper recientemente, el 17 de mayo pasado, y que es muy relevante porque, para contarles un poco el contexto de esto, miren, primero aquí les hice un poquito de trampa porque este informe supuestamente era marzo y abril, ¿ya? Este fallo probablemente yo lo voy a incorporar en detalle y en extenso en el informe que va a corresponder al mes de mayo. Pero es tan importante, y como ha salido también en varios medios de prensa, les quise hacer de alguna manera un adelanto en esta presentación,
para que sepan de qué se trate cuando escuchen por ahí respecto de él. Y tiene que ver con que en este caso de este humedal que se había ampliado de manera bien importante y está afectando a dos empresas, a Galilea y a Pocuro, con proyectos aprobados, con permisos de edificación y proyectos aprobados en ese humedal, proyectos del DC-19. Y acá entonces estas empresas presentaron acciones de reclamación ante el mismo Ministerio de Medio Ambiente por esta ampliación de esta declaratoria humedal que afectaba a estos proyectos. Estas reclamaciones no fueron acogidas en el Ministerio de Medio Ambiente y por ello entonces fueron a segunda instancia al Tribunal Ambiental, que en este caso corresponde al tercer Tribunal Ambiental, que es el que le corresponde el área sur. Y acá entonces el Tribunal Ambiental dice que los temas más relevantes que yo les destaco acá respecto a la ponderación de los antecedentes presentados en el periodo de información pública, porque si bien estos titulares de proyectos afectados por este humedal hicieron ver a las autoridades del medio ambiente que ellos tenían permisos de aprobación, de edificación aprobados para desarrollar estos proyectos de vivienda en esta área declarada humedal, no fueron escuchados ni acogidos en sus presentaciones. Y entonces, ¿qué dice el tribunal? Dice que si bien el artículo 1 de la Ley de Humedales Urbanos establece que el objeto de esta ley es proteger los humedales urbanos, a juicio del Tribunal Ambiental se trata de un acto administrativo y como tal no puede extraerse de la realidad en la cual está inmersa. Es decir, se debe tener un contexto económico, social, cultural, etcétera, poniendo como ejemplo las exigencias legales existentes para la dictación de una serie de normas ambientales, las cuales requieren en su elaboración la ponderación de factores económicos y sociales. ¿Ya? En primer lugar, señala eso. De esta manera, el Tribunal Ambiental señala que esto permite entender que las consideraciones sociales y económicas deben ser ponderadas por la autoridad en la medida que forman parte de los criterios de sustentabilidad de estos ecosistemas. De acá, de alguna manera, cuando habla de estas consideraciones sociales y económicas, se refiere justamente a haber tenido en cuenta el hecho de la necesidad del desarrollo de estos proyectos habitacionales en el área que se estaba declarando como humedal. Por lo señalado, el Tribunal Ambiental indica que los órganos del Estado deben actuar en coordinación y ponderando bienes jurídicos, y que en razón de ello existe el proceso de recepción de antecedentes en diversos procesos de formación de normas, y en este caso de delimitación de humedales, dado que de esa manera, quien dicta el acto administrativo puede contar con los antecedentes que manifiesten los intereses públicos y privados que están en juego para la dictación del correspondiente acto administrativo. Esto es súper importante porque el Tribunal Ambiental acá de alguna manera está sentando una jurisprudencia en términos de que acá es importante proteger el humedal, pero esto tiene que ser en coordinación con los demás entes de la administración pública. En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, que está entregando subsidios para el desarrollo de proyectos habitacionales en ese lugar, ¿cierto? Por último, el Tribunal Ambiental estima que el Ministerio de Medio Ambiente debió dar respuesta fundada a los antecedentes que recibió por parte de los reclamantes, estimando que ello constituye un vicio de legalidad de la resolución que declara el humedal. Entonces, hace retrotraer esta declaratoria que había ampliado este humedal. Es un fallo súper interesante, lo vamos a poder probablemente analizar más en detalle en la próxima sesión porque lo vamos a incorporar en ese informe, pero la verdad que va sentando una jurisprudencia interesante, ya que de alguna manera entonces establece que es importante y necesario un deber de coordinación de los distintos entes de la administración. Se debe proteger aquello que tenga que ser protegido en virtud de un humedal urbano, pero se tiene que tener también en consideración otro tipo de actividades, como por ejemplo la necesidad del desarrollo de vivienda. Entonces, es un fallo bien interesante que por eso quise hacer un pequeño adelanto e incluirlo en la presentación de hoy. Además que principalmente en la zona sur, ustedes lo deben saber, se han declarado miles de hectáreas como humedal urbano, y esta protección de humedal urbano está entrando en directa contraposición o choque con la necesidad de suelo para el desarrollo de proyectos que forman parte justamente del plan de emergencia habitacional. Entonces hay ahí de alguna manera una especie de conflicto que no debiera existir y que debiera resolverse por las mismas autoridades, es decir, la necesidad de protección ambiental, también con la necesidad de construir proyectos de vivienda. Y esto de alguna manera es lo que se recoge en este fallo.
Gracias, Carmen Paz. No hay ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien quiere hacer una pregunta por ¿Alguna micrófono. pregunta o algún comentario? Mario. Nada. Bueno, entonces muchas gracias, Carmen Paz, y nos vemos en un próximo reporte. Que estén muy bien. Bajen la modificación 57 porque es importante que la conozcan, de manera de que si les toca de repente algún conflicto por ahí con alguna dirección de obras, que a veces no están bien informados de estos cambios, puedan entonces hacer ver que estas son normas que ya están vigentes en la ordenanza publicadas.